Hola, ¿qué tal amigos de sabersinfin.com? Nuevamente aquí en esta línea de podcast, estamos creando esta línea siempre tratando de incursionar en diferentes plataformas, en diferentes medios para llegar hasta usted. Hoy tengo la oportunidad de dialogar, charlar, conversar con Ari Magaña. Usted seguramente ya la conoce, ella es actriz, se ha especializado mucho en la cuestión narrativa, específicamente con niños, y cada vez nos sorprende con nuevas facetas. Hace poco nos enteramos que es astróloga, y astróloga de las buenas, ya nos dirá por qué, pero también que escribe poesía, que escribe guiones, libretos, que es actriz, bueno, en fin. Vayamos rápidamente con Ari Magaña. Ari, ¿cómo estás? Muy bien, Abel, muchísimas gracias. Pues yo encantada de viajar con grandes maestros, los escucho hablar y me llenan mucho y me enseñan mucho. Muchas gracias. Bueno, esto hay que decirlo, que Ari se refiere a que viajando, porque vamos precisamente en un viaje en donde la constante es el estudio, es la cultura, es el arte, y eso es algo muy importante. Precisamente la cultura y el arte ha sido una constante en tu vida, Ari. Pues lo primero que hice desde niña fue escribir poesía. Eso fue lo primeritito que hice. Y luego ya cuando yo entré a estudiar, me preparé como actriz, estudié teatro, fui escribiendo tanto dramaturgia como cuento. Y como me he dedicado muchos años, ya voy para 15 años de hacer trabajo con niños, pues de pronto me da por escribir mucho cuento porque me gusta contarles cuentos originales y luego voy a una función, veo a los niños y esa chispa que ellos tienen siempre me da mucho que reflexionar. Siempre he dicho que yo cuando veo una función recibo más de lo que doy, me llevo mucho de los niños y entonces siempre hay más material para escribir y luego es mi manera de regresarles ese gesto de amor que ellos tienen conmigo. En las siguientes funciones tengo nuevos cuentos, siempre cargados como de mucha sensibilidad y pues sí con un gran aporte en cuanto a valores, aprendizaje. A ver, Ari, hace un momento, porque estamos aprovechando el viaje, entrevisté al doctor Salvador Calva Morales en torno a una pregunta muy específica, que es el estado poético permanente. Y a mí me da la impresión que tú vives en un estado creativo permanente, porque estás lo mismo escribiendo poesía que obras de teatro y estás pensando en descifrar lo que te dicen los signos astrológicos, etc. ¿Qué es para ti estar en ese mundo creativo? ¿No es vivir como en una especie de realidad paralela, alternaria? Pues un poco sí, pero cuando te encuentras en el camino tanta gente que está en la misma línea, te das cuenta de que ya es una realidad esa creatividad permanente que parte, por supuesto, de la vida consciente, ¿no? Toda esta parte holística que se ha estado impulsando ahora de la meditación, la astrología, la numerología, los aceites esenciales, toda esta terapia alternativa tan maravillosa que te hace como contactar con la sensibilidad, con el espíritu, con las divinidades. Y entonces cada vez son más y yo creo que ya la realidad es esta. La alterna a lo mejor va a ser la que estamos dejando atrás porque cada vez son más las personas que buscan una vida consciente y están en contacto con estas prácticas divinas y sagradas. Bueno, me da la impresión que cuando te escucho veo y me remonto a la antigua Grecia, a las grandes civilizaciones donde estaba mezclada la actuación con las mancias y con la filosofía, y como que no se podía separar, diferenciar una de otra, y que finalmente pues eso es el holismo, ¿no? Claro, sí, yo una de mis maestras de la universidad nos ponía una cinta en el suelo del salón, así un rectángulo, y cuando entrábamos al salón ningún compañero, ningún estudiante podía entrar, cruzar esa línea, y nos enseñaba lo sagrado del escenario, ¿no? Del espacio de trabajo. Todo el arte, la poesía, la pintura, la escultura, el teatro, por supuesto, es un ritual sagrado y si bien en algún momento se llegó a perder, ¿no?, esa connotación ritualística, ahora se está retomando y cada vez son más
en diferentes ámbitos, ¿no? Escuchaba hace rato a Filito decir que hacen prácticamente un ritual de agradecimiento, de disposición, y eso es contactar con Dios y con las divinidades antes de empezar, ¿no? Y eso ya es ritual, se puede hacer en todos los ámbitos. Bueno, les recuerdo que estoy conversando con Ari Magaña. Ella es astróloga, es actriz, es escritora y se ha especializado muy específicamente en contenidos para niños. Hace poco, Ari, yo te escuché sostener un diálogo con un niño y yo veía y te comentaba que manejabas muy bien lo que algunos teóricos identifican como la filosofía para niños y que otros, digamos, de manera general identifican como mayéutica y una de las herramientas filosóficas básicas del pensamiento clásico griego. ¿Qué ha implicado para ti el diálogo en este mundo holístico donde todo se entremezcla? Pues es definitivamente como estar, como tú lo decías, en un estado permanente de educación y también de creatividad. Cuando empecé a estudiar teatro y nos decía un maestro, es que prepararte en actuaciones es un camino hacia volver a ser niño, porque los niños bien dicen que tienen la sabiduría total del universo, ¿no? Y entonces, gracias a mi formación como actriz y a 3 maestros que tengo en casa, que son mis hijos, bueno, me ha dado un entendimiento hacia la filosofía de los niños, de su mente que parece ser pequeña y en realidad es tan infinita, y en ellos es donde yo puedo ver esta integración de la espiritualidad, del aprendizaje constante, que de pronto como adultos nos cerramos a decir yo soy esto y esto es lo que sé, y lo que no sé no lo integro, ¿no? Y los niños no son curiosos, se abren, preguntan, te cuestionan, y creo que eso es lo que tiene que ver con este estado de educación permanente y de aprendizaje permanente y de creatividad permanente. Bueno, ahora te escucho hablar y me queda muy claro que has incursionado decididamente en el ámbito educativo. Y yo creo que más que en el ámbito, digamos, del ejercicio educativo, que hay que decirlo que además has impartido clases en diferentes niveles en algún momento de tu vida, que estás incursionando muy fuertemente en la filosofía educativa. Y no sé si eso sea una cuestión. Yo sé que para ti no hay casualidades, sino hay causalidades y que tiene que ver con tu momento existencial. Pero hablemos entonces de este punto. Pensamiento holístico, confluencia energética, filosofía para niños, mayéutica, etcétera. ¿Cómo no volverse loca en este mundo alternativo, Ari? ¿Cómo mantener los pies sobre la tierra? Yo sé que tú eres una mujer que ama andar descalza y eso creo que me pudiera indicar que por ahí podría ser esta explicación tuya, pero ¿cómo mantenerse en esto? Estamos a 1 minuto y medio para concluir este primer podcast. Te digo algo, Abel, yo creo que con el disfrute de diferentes placeres, ¿no? Yo amo caminar descalza en el jardín, amo comer, amo tomar un vinito con quesito, amo cantar como loca, disfrutar con mis hijos, jugar. Creo que no se debe perder el goce por vivir, y yo siempre le digo a las personas que llegan a mí para su consulta astrológica, les pregunto ¿cuántas veces al día eres feliz? Porque la felicidad es efímera, pero ¿cuántas veces al día buscas contactar con esa felicidad? Y no porque hagas algo extraordinario, pero si hay un detallito como tomarte un cafecito en la mañana o ver una película en la noche, ¿cuántas veces lo haces, no? Hay que contactar con esas emociones de alegría, de felicidad, de bondad, de caridad, de generosidad para mantenerse con los pies sobre la tierra. Bueno, ha sido nuestro primer podcast con Ari Magaña. Vamos a hacer otras entrevistas, se los aseguro, en diferentes vertientes, pero por lo pronto, en 15 segundos, Ari, ¿qué te llevas, qué nos dejas de este primer diálogo? Pues muy agradecida, Abel. Muchísimas gracias por escucharme y por hacer que se escuche mi voz. Pues me llevo, ya sabes, todo el cariño y todo el apoyo que siempre me brindas. Muchísimas gracias y pues un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan. Bueno, nos vemos, escuchamos. Adiós.